Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar del capítulo 1, del capítulo 1, del verso 13, y también vamos a acercarnos al verso, capítulo 2, del 1 al 3. Eso tiene que ver con lo que ya hemos hablado acerca de nuestra identidad en Cristo. Hemos recordado en estos últimos jueves que frente a la pandemia que estamos viviendo, Primera de Pedro nos ofrece varias lecciones que nos ayudan a vivir este tiempo centrados en la voluntad de Dios. El otro día escuché una frase que decía, encerrados pero enfocados. Y creo que eso es muy importante hoy día, que sabemos que todos estamos en este tiempo de cuidarnos, en esta cuarentena preventiva, y tenemos la responsabilidad de cuidarnos y a través de eso estamos cuidando también al prójimo. Pero también esto hay que hacerlo, según Pedro, con inteligencia. Y quisiera hablar de hoy día justamente de eso, de la inteligencia espiritual. ¿Ya? Así que vamos a entrar de lleno al tema. Bueno, ¿cómo vivir una crisis? Ya hemos dicho que Pedro nos está invitando y nos está exhortando a vivir esta crisis con inteligencia espiritual. Hoy día hace rato se está hablando de las inteligencias múltiples, de distintos tipos de inteligencia, y se ha agregado en este último tiempo la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual tiene varias definiciones, la inteligencia espiritual, que tiene que ver con el tema de la espiritualidad, un poco más abierto, pero nosotros hacemos un acercamiento desde la escritura, como cristianos, ¿ya? Porque hablar de espiritualidad hoy día es distinto, hay una gama amplia de lo que es la espiritualidad. Desde el punto de vista cristiano, nosotros tenemos nuestra propia definición. Pero todo siempre está relacionado con lo trascendente, cómo uno puede llegar a lo trascendente, cómo uno se puede relacionar con Dios. Hay algunas formas distintas, no cristianas, por ejemplo, hay algunos que dicen que uno puede conocer a Dios a través netamente de la naturaleza, y algunos tienen un lenguaje un poco distinto. Pero nosotros hacemos un acercamiento cristiano, y en Pedro nos dice, y vamos a profundizar en este texto un ratito más, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa es la versión 1960. Me gusta más la versión NBI que dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Es decir, el momento difícil, la crisis, demanda de nosotros una altura de mira, actuar con inteligencia, tener desarrollada esta inteligencia espiritual. Y desde el punto de vista cristiano podemos decir que la inteligencia espiritual es estar conectado con el espíritu, con nuestra interioridad, y es la forma o manera de vivir en el mundo. La espiritualidad es un elemento fundamental. También hay otro tipo de inteligencia, la inteligencia comúnmente que conocemos racional, el CI, también se habla mucho hoy día de la inteligencia emocional, y también se está hablando de la inteligencia espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual se reduce también en las relaciones que nosotros hoy día tenemos, primero con Dios, con nosotros mismos y con los otros. Son tres elementos que son súper importantes considerar en esta forma de acercarnos a este concepto. La calidad que tenemos en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Eso es muy relevante hoy en día, porque hay hoy día hay una sociedad que tiene una falta de sentido, de espiritualidad, de profundidad, y muchas veces decimos, nuestra sociedad está sin valores.
Y la espiritualidad cristiana nos ofrece un extenso número de valores que nosotros vivimos, procuramos vivir, pero no los vivimos solamente como un acto teórico o simplemente moral, que es importante, sino que la vivimos teniendo nuestro corazón inclinado para hacer la voluntad de Dios. Es como una respuesta a hacer la voluntad de Dios. Entonces, la espiritualidad está relacionada con esos tres aspectos. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos valoramos, nos apreciamos como hijos de Dios, cómo nos relacionamos con Dios, qué nivel de relación tenemos con Dios, qué nivel de madurez hemos alcanzado nuestra relación con Dios, y también cómo nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un ejercicio para tratar de observar o hacer un autoexamen, y si pudiéramos ponernos notas del 1 al 7 en relación con Dios, relación consigo mismo, con los demás, ¿en qué nos iría bien? Sería interesante. ¿En qué aspecto de esta inteligencia espiritual, en qué aspecto nos iría mejor? ¿Y en qué aspecto quizá nos iría un poquito más débil? Sería una buena pregunta quizás para conversar un ratito más, ¿ya? Para que lo tengamos ahí presente. También decimos que la inteligencia espiritual es una gracia de Dios en la forma de relacionarnos que tenemos con lo trascendente. Hablamos de lo trascendente como Dios y el Dios revelado en la persona de Jesucristo. A eso no está grabando. Bueno, yo sé que está grabando, pero no sé si está transmitiendo para Facebook. No sé si lo está haciendo. Si no, a lo mejor sería bueno, porque algunos hermanos pueden estar conectados por ahí, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia de la espiritualidad cristiana con otros tipos de otra espiritualidad. Entonces, nosotros concebimos a Dios desde la Escritura, desde la Biblia. Hoy día es el día del libro, entonces la Biblia es un libro muy importante para nosotros porque nos muestra justamente a la mayor revelación que tenemos de Dios, que es la persona de Jesucristo. Ahí marca la diferencia, ¿ya? Porque nosotros creemos que Dios se ha revelado en la Escritura y por supuesto se ha revelado en la persona de Jesucristo, que está revelada en los Evangelios y por supuesto anunciado y profetizado por el Antiguo Testamento y vivido y por supuesto manifestado en el Nuevo Testamento. Entonces ahí está la diferencia. Creemos que, como dice que Dios se hizo humano, como dice, se hizo carne, el apóstol Juan dice que Dios se hizo carne, se hizo humano, y lo hemos llegado a conocer en la persona de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Ahí estaría la diferencia. Hay un teólogo que se llama José María Castillo, dice, hablando de espiritualidad, dice, es la vida según el Espíritu, es decir, la forma de vida guiada por el Espíritu de Cristo. Eso es la vida espiritual, tener inteligencia espiritual, y eso también, la inteligencia espiritual también se va madurando en el tiempo, ¿ya? Tiene que ver con la madurez espiritual. Y la madurez espiritual tiene que ver con cada día pensar, sentir y vivir como Jesús vivió. Porque la madurez espiritual está ligada justamente a la obra de Cristo, está ligada a la persona de Cristo, y en esta espiritualidad que nosotros tenemos, nuestra mayor meta, según el apóstol Pablo, ser semejante o ser transformado en la imagen de Cristo. Esa es nuestra mayor meta, nuestro mayor objetivo, que cada día podamos pensar, sentir y caminar como Jesús vivió. Es una meta que todos los días tenemos y el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita para ello. Y algunas claves de la inteligencia espiritual
según Primera de Pedro. Vamos a revisar algunas de ellas. Primero, le he puesto algunos nombres para que quede un poquito más, recalcar algunas ideas del texto. Profundidad. Lo primero que quiero destacar es que para tener inteligencia espiritual hay que tener cierto grado de profundidad. Y por eso el texto dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O la versión que hemos leído, dispónganse para actuar con inteligencia. En medio de la crisis, en medio del dolor, se requiere estar preparado para actuar con inteligencia. Y pensando un poco en este tema de la Reina Valera 1960, habla ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y este ceñirse de los lomos, encontré esta idea en algunos comentarios, dice en Oriente, comúnmente las personas, los hombres llevan túnicas largas y sueltas, bueno, hombres y mujeres, porque hombres y mujeres en Medio Oriente, el tipo de Jesús, y bueno, en algún lugar hasta el día de hoy, llevan túnicas, se visten con túnicas. Y entonces eran túnicas largas y sueltas, aptas para mantenerse fresco durante todo el día y sobre todo para trabajar. ¿Ya? Y encontré esta imagen y me pareció bien interesante, y aquí en esta imagen uno ve el proceso de cómo era ceñirse la túnica. Cuando está hablando de ceñirse el lomo, está hablando de ceñirse la túnica para disponerse a trabajar. Esta imagen habla acerca de ceñirse la túnica y presenta cómo se hacía en el antiguo tiempo para alistarse a la guerra. ¿Ya? Se ajustaban los vestidos. Esa es la idea de ceñirse los lomos, es ajustarse la ropa, es decir, estar dispuesto, estar atento para el trabajo o para enfrentar el momento, ir a la batalla en el contexto de la guerra. Y Pedro está diciendo a través de esta imagen de ceñirse los lomos, está diciendo que hay que estar dispuesto, que para enfrentar una crisis hay que tener una ardua tarea intelectual, y que esto nunca nos debe contentar con tener una mentalidad o una fe simple y superficial. Entonces, él dice que tener una inteligencia espiritual, una profundidad espiritual requiere trabajo, requiere ceñirse los lomos, requiere ajustarse la ropa, estar presto, estar dispuesto, pero para actuar con inteligencia, no como los necios, sino con inteligencia. Hay que proponerse pensar bien las cosas en serio y a fondo. Y esto es un comentario de William Barclay, un teólogo, y habla de esto de tener, de que la fe, de que vivir la fe cristiana en un mundo que no es cristiano y sobre todo bajo tensión, bajo persecución, necesita tener una mente lúcida, una mente que le dé cabida al pensamiento, pero un pensamiento, por supuesto, que no es simple, sino que está basado en la palabra de Dios. Hay un autor que dice, John Stott, dice, el peligro actual del cristianismo en general es la superficialidad. Porque hoy día el cristianismo evangélico, católico, tiene ese peligro. Hoy día muchos teólogos están hablando de esto, de volver a Jesús. Porque muchas veces nosotros nos conformamos con algunos ritos, con el culto, girar todo en torno al culto. Bueno, y esta crisis nos ha llevado a repensar que somos iglesias donde estamos, las personas somos la iglesia, somos los seguidores de Jesús, aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador, somos las personas, una iglesia que formada por personas, por hombres y mujeres que siguen a Jesús y que está en movimiento, ¿ya? Que está en movimiento. No es un lugar, no es que, porque muchas veces todavía está esa mentalidad de lo cultico, es decir, que solamente somos iglesia, algunos piensan que cuando estamos reunidos, no, siempre somos iglesia durante las 24 horas del día. Y lo otro son expresiones de nuestra fe que son importantes, pero hoy día nos han hecho sentir que, por supuesto, lo más importante
es que podamos vivir todos los días con Jesús en esta relación personal de amor. Y muchas veces el cristianismo está perdiendo esta esencia de volver a Jesús, de caminar con Jesús, y muchas veces se ha vuelto ritual nomás, se ha vuelto como del rito nomás, como de ir al templo nomás. Es decir, como que en el templo me siento a Dios, vivo a Dios, pero fuera de las puertas del templo como que ya no experimento su amor, su presencia. Y eso ha hecho que hay un dualismo entre lo que vivo en el templo y lo que vivo fuera del templo. Entonces, yo creo que es un tiempo hoy día, un buen tiempo para repensar de que nuestro seguimiento de Jesús debe ser siempre, todos los días, y con profundidad, más que con superficialidad. Un cristianismo superficial va a poner en riesgo la vida espiritual de todas las personas. Cuando hay cristianismo superficial, por ejemplo, en el hogar, eso claramente se nota. Cuando tenemos que tomar una decisión en el hogar y si el Señor está presente y queremos tener una profundidad, una relación más profunda con Él, tendremos que, bueno, lo consideremos a Él como parte, como el Señor de nuestra familia, y le diremos nuestras inquietudes, nuestros anhelos, nuestros sueños. Eso es procurar profundizar, y no solamente tener una fe nominal o una fe ritual que existe mucho. Entonces, eso va a requerir reflexión, por ejemplo, contrastar mis pensamientos con el pensamiento de Cristo. La pregunta que siempre se hace dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? Eso requiere reflexión, ir de lo superficial a lo más profundo. En segundo lugar, la idea de la concentración. Y Pedro utiliza la expresión siendo sobrios, ser sobrio. Y la idea viene de la imagen de no emborracharse, estar sobrio, no estar borracho. Bueno, en un sentido, por supuesto, sentido figurado solamente, es de sentido figurado. La sobriedad, la que Pedro está diciendo, tiene que ver con el autodominio y la claridad de pensamiento. Cuando uno enfrenta una crisis, muchas veces nuestro pensamiento se nubla y entra en desesperación o en pánico, se confunde. Y Pedro dice, estimado hermano, en medio del dolor, de esta persecución, sean sobrios, no se dejen dominar por el miedo, no se dejen dominar por la confusión. El Señor tiene el control. Podríamos decir, Nerón es el César, pero no es el Señor. Jesucristo es el Señor. Por tanto, Él le invita a ser sobrio, a tener autodominio, a tener claridad, frente a una situación de tristeza, de peligro, de adversidad. Porque uno en la adversidad muchas veces se nubla y el miedo lo paraliza. Y hoy día lo vemos también en nuestra sociedad, donde hay mucho miedo, mucha incertidumbre, y lo reconocemos, como cristianos, que muchas veces también a nosotros nos pasa, pero por supuesto es más grande nuestra fe, nuestra confianza, que el miedo. Por eso es que hemos dicho que Jesús es nuestro descanso, que reconocemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero nos rendimos a Dios para que Él nos ayude y nos fortalezca, nos dé sabiduría para enfrentar este tiempo. Recalca la urgencia de estar preparados mental y moralmente, moral y espiritualmente frente a la adversidad. Debemos entender que frente a la enseñanza de Pedro, él en contexto de angustia y de pánico que lleva en el corazón, les dice, hermano, sean sobrios, tengan dominio propio. Me imagino que cuando uno lee esta frase de ser sobrio, y quizás no recuerda mucho el contexto, pero cuando uno recuerda que había varios cristianos que estaban siendo expulsados de sus hogares, había, como dijo Helmut, a muchos gentiles
se estaban convirtiendo al cristianismo, y eso significaba renunciar a sus ídolos, incluso a sus ídolos familiares, y eso significaba muchas veces ser expulsado, de ser desheredado. ¿Para qué decir de los judíos que creyeron en Jesús? Muchos de ellos fueron expulsados también de sus hogares porque los judíos en general no creían que Jesús era el Mesías. Entonces, este tema de ser sobrio no era fácil para ellos, porque también habían implicancias cotidianas, que su decisión de seguir a Jesús tenía implicancias cotidianas. Romper con la familia, que era difícil, ya quizá tener el odio del papá, de la mamá, porque ellos estaban optando por una fe distinta, tener el rechazo de la sociedad, que estaban pensando que los cristianos eran un movimiento antiimperialista, un movimiento medio extraño, porque confundían a los cristianos y pensaban que, ¿se acuerdan que recordábamos que muchos de ellos pensaban que eran caníbales porque se juntaban y comían la sangre de Jesús, y muchas veces la gente malinterpretaba y pensaba que se comían uno a otro, por este tema de malinterpretar la cena del Señor. Incluso algunos lo acusaban de ser ateos porque estaban renunciando a todos los ídolos para creer en un Dios. Entonces, fue difícil, no es fácil ser sobrio, tener dominio propio. Por eso es que Pedro dice, estimados, tengan dominio propio. Que no le gane la angustia, el pánico, sino que gane por supuesto la fe. Y hay esta es una imagen que hace tiempo encontré, que me pareció muy linda. En este tiempo apareció esta imagen: menos pánico, menos descontrol, sino que más fe, menos miedo, sino que más fe en el Señor que, por supuesto, decimos en el Señor que está con nosotros. El tercero tiene que ver con ser contracultura. Y ahí Pedro está entrando a un tema de mucha, que era un gran desafío para ellos en aquel tiempo. De todos los tiempos, en realidad. Él dice, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Dice, no os conforméis a los deseos, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Primero está la versión NBI y después la 1960. Dice, no se amolden, no se conformen. Y bueno, Pedro está hablando de la fe como contracultura, como una fe radical de seguimiento de Jesús, que en muchos aspectos va a tener una atención en el mundo que vivimos, porque va a ser distinta a los valores de este mundo. Y pensando en esto, sin duda está recordando, Pedro era judío, y en el libro de Levítico estaba ya la advertencia para el pueblo judío, y dice, no imitarán ustedes las costumbres de Egipto. Levítico 18, 3, 4, si quieren buscarlo. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo, dice el Señor. No se conducirán según su estatuto, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor, su Dios. Desde el Antiguo Testamento, el llamado del Señor era que su pueblo, el pueblo de Israel, escogido, pueblo de Dios, no imitara las costumbres de Egipto, que tenían muchos dioses. Y la diferencia del Dios Yahvé, del Dios del Antiguo Testamento, con los demás dioses, que el Dios Yahvé tenía una moral establecida, los 10 mandamientos y otros preceptos más. Y muchos de los otros dioses no tenían una moral establecida, todo lo contrario, muchas veces promovían ciertas conductas morales, sexuales, que estaban muy lejos de ayudar al ser humano en su desarrollo.
todo lo contrario, denigraban al ser humano. De hecho, había, por ejemplo, dioses que en el Antiguo Testamento donde se ofrecían sacrificios humanos, y se hacían sacrificios a niños. Imagínense lo que significaba eso. Por eso que el Señor le dice a su pueblo, dice, ustedes no tienen que imitar las costumbres de Egipto ni de otras naciones, sino que tienen que obedecer mis preceptos. Bueno, y Pedro utiliza esta idea de no conformarse, y también Pablo la usa, y cuando se habla de aquello, está, por supuesto, no quiere decir solamente asemejarse exteriormente en alguna forma, sino tomar la forma de algo, identificarse esencialmente con algo. Cuando uno se amoldea a algo, es porque se está identificando en algún valor. Por eso es que le dice, no se conformen, no se moldeen a los valores de este tiempo, a los deseos de usted y los valores de este tiempo. Por eso es que en una versión actual, en Romanos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No se amolden, no se ajusten a los criterios de este mundo, porque sabemos que este mundo sin Dios, por supuesto, tiene otros valores, aunque hay algunos valores que se acercan a la fe cristiana, pero hay varios antivalores que corroen la mentalidad de las personas, y el pecado está presente, pues finalmente nuestra sociedad y todos los seres humanos somos pecadores, pero el Señor a nosotros, en su gracia, Él nos ha perdonado y nos ha dado una nueva vida y una nueva mentalidad. Y en esa nueva mentalidad estamos llamados nosotros a tener una nueva manera de vivir. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Aquel que sigue a Jesús tiene que, por supuesto, vivir de una manera distinta al común de las personas, porque tenemos al Señor en nuestro corazón y Él nos plantea desafíos mucho más altos en el aspecto relacional y, por supuesto, ético. Hay un autor que se llama John Stott. Él escribió un librito, este librito se llama El discípulo radical. Bueno, él ha escrito muchos otros libros más. En paz descanse, John Stott es un teólogo anglicano que ha escrito muchos libros muy, muy interesantes. Los recomiendo. La Nueva Humanidad de Efesios, por ejemplo. Ha escrito algo del Sermón del Monte. El libro romano, él tiene un clásico en ese libro, un comentario del libro romano. El libro de los Hechos también. Es un excelente autor evangélico, protestante, que ha hecho una gran contribución. Bueno, incluso él fue célibe, nunca se casó. Anglicano. Y él, John Stott, él dice, la iglesia, pensando en esto mismo que estamos hablando ahora, dice, tiene una doble responsabilidad en cuanto al mundo que nos rodea. Por un lado, dice, debemos vivir, servir y testificar en el mundo, y por otro lado, debemos evitar que el mundo nos contamine. Ahí está la tensión, ¿ya? Porque nosotros vivimos en esta relación con Dios, en este regalo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Tenemos esta relación con Dios y tenemos esta misión de vivir, servir y testificar del amor de Dios al mundo, y de sus valores también, de su ética, y por otro lado también debemos evitar que el mundo influya sobre nosotros, ¿ya? Dice, en consecuencia, dice, no se trata de preservar nuestra santidad escapándonos del mundo, como algunas veces las personas piensan que ser cristiano es vivir lejos de las personas. No, todo lo contrario, Jesús vivió en medio de la gente y compartía con la gente, amaba a la gente, e incluso su santidad era atractiva, no alejaba a la gente de él, sino que la gente común y corriente, los pecadores, incluso dice el texto, se acercaban a Jesús, porque era lleno de gracia y de verdad. Era como estar hablando con Dios mismo, Jesús, Dios mismo, entre nosotros. Dios en sandalia humana. Entonces, en consecuencia, dice John Stott, dice, no se trata de preservar nuestra santidad escapándonos del mundo, ni tampoco sacrificar nuestra santidad conformándonos al mundo,
tanto el escapismo como el conformismo están prohibidos. Es decir, escaparnos, encerrarnos y decir yo soy persona santa y voy a la iglesia, soy cristiano y no me relaciono con nadie, eso no está permitido para nosotros, porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Es decir, y la luz y la sal se hacen efectivas cuando, por supuesto, se mezcla, en este caso la sal, se mezcla con, ¿cierto?, en medio para preservar, y se usa el elemento de la sal, se usaba para preservar, en ese tiempo era muy común preservar los pescados, le echaba un poquito de sal. Así también la iglesia es, podríamos decir, una reserva moral en este mundo, que al mezclarse con las personas, en vez de ser influenciada por los valores del mundo, la iglesia está llamada a influenciar con los valores del reino de Dios a las personas y a mostrarles el amor de Dios que transforma, la gracia de Dios que transforma, y que luego, después de que las personas abran su corazón a la gracia de Dios y experimenten este nuevo nacimiento que ya hemos dicho, vendrá como herencia y como naturalidad el vivir los valores del reino de Dios. Primero está la gracia de Dios, después está la ética. No es al revés, porque muchas veces empezamos al revés. Queremos pedir a la gente que vive de una manera sin haber experimentado la gracia de Dios en su corazón. Primero está la gracia de Dios. Y luego una ética, la ética de Jesús. Entonces, nosotros no estamos llamados a escaparnos del mundo, pero tampoco no estamos llamados a conformarnos, a ajustarnos, sino que estamos llamados a tener una actitud de contracultura. Y él acuña esta idea dice, el llamado de Dios es al discipulado radical, a una firme actitud de no conformidad a la cultura que nos rodea. Es un llamado a desarrollar una contracultura cristiana, un llamado al compromiso sin concesión, es decir, vivir de acuerdo al Evangelio, pagando el costo que sea, siendo fieles al Evangelio de Jesús. Yo me acuerdo que, poniendo un ejemplo, me estaba acordando que una vez, hace años atrás, conocíamos una hermana que trabajaba como educadora de párvulo, y habían problemas en su trabajo, y se está dando cuenta que la encargada del jardín infantil estaba lucrando más allá de lo que era correcto, y además no le estaba dando las atenciones necesarias a los niños que atendía. Entonces ella, en su conciencia cristiana, dijo, yo estoy fomentando algo que no es correcto, porque yo soy la persona encargada ahí de estar con los niños, y tengo dos posibilidades, pastor: me quedo callado o denuncio. Si me quedo callada, los niños van a seguir siendo maltratados, los niños, y estamos engañando al papá porque estamos diciendo que estamos dando buena educación, buen mobiliario, todo lo que los niños necesitan, pero eso en realidad no es así, tampoco le estamos dando un contrato. ¿Me quedo callado o denuncio? O enfrento, en este caso, enfrento a la directora. Bueno, ella optó por lo segundo, es decir, enfrentó a la dueña del... entonces, pero eso le significó quedar sin trabajo. Pero ella sabía que iba a tener que pagar el precio. Entonces, pero ella quiso ser profeta ahí en ese... Y bueno, habló con ella y ella no le hizo caso, y ella tuvo que hablar con los apoderados, decirle, esto que ustedes los prometen no es así, y esto pasa. Tuvo que hablar con los apoderados, y al otro día le dieron sobre azul. Claro, eso es pagar un precio. Llevar nuestra fe y ser radicales en nuestros valores. No pensando solamente en nosotros mismos, sino que pensando también en el bienestar de los demás. Cuando se pasan a atropellar derechos de los demás y uno está involucrado, entonces uno tiene que ser leal primero al Evangelio y cuidar la dignidad del ser humano. Entonces, ahí está la pregunta: ¿a quiénes vamos a ser fieles en este tiempo? ¿Al Señor? ¿O vamos a doblegarnos a los antivalores de este mundo? Y que en estos días, está muy de moda la corrupción a nivel político, a nivel religioso, a todo nivel. Pero también hay pequeñas corrupciones, también en la cotidianidad, en las cuales nos podemos también hacer cómplices. Así que
siempre hay que tener una actitud crítica. Yo creo que, por eso que actuar con inteligencia, repensar nuestra vida a la luz de cuán cristianos estamos siendo, en nuestras pequeñas decisiones, en cómo administramos nuestro dinero, por ejemplo, en una cultura tan consumista, tan individualista. Por ejemplo, en mi administración de mi dinero, está la posibilidad de ayudar a una persona necesitada. Bueno, ya nosotros también sabemos que por amor a Dios entregamos nuestros diezmos, pero ¿cómo administramos nuestro dinero? ¿Tenemos una vida sencilla, por ejemplo? Y esto también va mucho por otras de las tensiones que hoy día, aparte del materialismo, el consumismo, es el relativismo moral. Hoy día hay un relativismo moral muy amplio. Depende cómo uno mire, entonces el Evangelio tiene valores que son radicales, y nuestro llamado y el llamado de Pedro es no conformarse, sino tener una vida, podríamos decir en el lenguaje actual, tener contracultura, una contracultura cristiana, que aprenda a discernir en medio de este mundo cuáles son los valores del reino de Dios, y unirse y denunciar aquellas cosas que no están bien, y no practicarlas, por supuesto. Esa es debería ser nuestra primera decisión. Y ahí está el otro elemento que tiene que ver con ser diferente. Y el llamado es: sean santos en todo lo que hagan, sean distintos. La idea de la santidad es estar separados, pero ser distintos. Como también Dios es santo. Y ahí cita, en el Antiguo Testamento dice: ser santo porque yo soy santo. Pedro llama a los lectores, a las comunidades, a imitar la santidad de Dios, en todo sentido, y sobre todo en el aspecto moral. Israel tuvo que separarse del paganismo, tuvo muchos problemas por el tema de mezclarse con otros dioses, de la idolatría, y que se introdujo en el tema incluso político, y que causó muchos problemas, porque algunos reyes fueron más leales a los dioses paganos que a Dios, y a eso trajo feas consecuencias. Por eso es que después dice, ahí está podríamos decir, la razón de por qué debemos llevar una vida santa. Dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de su antepasado. Una vida sin sentido, podríamos decir, una vida sin Dios. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Ahí está la razón. Si la razón de por qué ustedes tienen que portarse de manera distinta, tienen que ser santos, tienen que cambiar la manera de vivir, porque hay alguien que le costó la vida, y esa es la persona de Jesucristo, el Señor. Es decir, la vida y que hoy día tenemos, por la gracia de Dios, fue el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios. A Jesús le costó su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ahí está la razón. Si alguien pagó un precio tan grande, entonces nosotros debemos abandonar la vida vacía, la vida sin sentido, la vida de pecado. Debemos vivir para Dios, porque a Dios le costó la vida de su Hijo, y Él nos redimió con su sangre. ¿Qué mayor motivación para seguir adelante? ¿Qué mayor motivación tenemos para poder vivir una vida no conformándonos al mundo, sino que agradando a Dios? Porque Jesucristo, quien fue la santidad caminando entre los humanos, Él murió en la cruz por nosotros, que somos pecadores, para que Él nos pudiera reconciliar con Dios. Y después le agrega otros elementos que claramente eran elementos que estaban en la comunidad, y algunos aspectos que estaban afectando su relación con las personas y con Dios, por supuesto. Y por eso que dice: desechen, saquen, es decir, boten la basura, es decir, saquen de sus vidas toda malicia. Y cuando está haciendo estas recomendaciones, porque lo había en la comunidad,
como por supuesto en nuestra habilidad humana muchas de estas cosas pueden existir, pero la idea es desechen, sáquenlo, dicen, malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis para salvación. Entonces, eso era, aquí se nombran algunos de los pecados, podríamos decir, con los cuales luchaban en el contexto, por supuesto, de persecución, que no era fácil, que alguien te insultara en la calle, que no era fácil, que alguien te echara de su casa, que no era fácil seguir a Jesús. Hoy día, por supuesto, hay otro tipo de oposición cristiana, no solamente en Chile quizás no es tanto, pero en otras partes del mundo también hay personas que lamentablemente son perseguidos por su fe. Hoy día en Chile hay más libertad religiosa, pero igual de todas maneras, cuando declaramos y manifestamos algunos de los valores, siempre van a haber diferencias, porque los valores que nos muestra el reino de Dios son distintos a los valores del mundo. ¿Ya? Bueno, y aquí terminé y hago un resumen, digo, de estas claves de la inteligencia espiritual que nos muestra profundidad, concentración, contracultura y ser distintos, ser diferentes. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y quiero abrir ahora el, ¿cierto? El espacio que más dejo abierto las impresiones, algunas ideas que quieran compartir, que le llamó más la atención o qué preguntas pueden surgir en este contexto. Porque a mí me llamó mucho la atención de que en la crisis uno tiene que tener mucha inteligencia, es decir, estar despierto, estar claro, porque muchas veces en la crisis uno puede cometer errores, puede cometer ciertos errores. Entonces, la recomendación de Pedro es súper atingente para el día de hoy, en esta pandemia que estamos viviendo. Sí, Martín, si quieres, está bien.